Una imagen para la historia. El 12 de febrero de 2019, 10 de los 14 miembros del Gobierno de Cataluña y 2 líderes independentistas de la sociedad civil se sentaron en el banquillo de los acusados por presunta rebelión, sedición y malversación. Se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política. Y por tanto nos encontramos que aquí en un callejón sin salida. La acusación, con el Estado español detrás, ha tratado de demostrar que el independentismo actuó con violencia para conseguir sus fines políticos. Las pruebas practicadas por la defensa, sin embargo, han ido en una dirección totalmente opuesta. La idea de que una parte decida desgajarse, para ellos es inconcebible. Y no solo es inconcebible, sino que es algo tan grave, que hay que castigarlo sí o sí. Entonces, para castigarlo sí o sí, pues acuden al derecho penal. De los 12 acusados, 9 llevan casi 2 años en prisión preventiva y en prisión preventiva esperan la sentencia. Las penas máximas pedidas a todos suman más de 640 años de cárcel. Es una guerra en que manejan el derecho como quieren, lo retuercen, no tienen contrapesos porque evidentemente el Tribunal Supremo está jugando un papel político muy concreto. Durante los 5 meses que ha durado la vista oral, el independentismo, pero también varios grupos de juristas y hasta organismos internacionales, han acusado a la justicia española de aplicar el derecho penal a conveniencia y de invadir la esfera política. La legislatura catalana no se puede entender sin las suspensiones de los diputados presos, sin la acusación de rebelión, sin la acusación sin la prisión preventiva. Pero al independentismo también se le han visto sus puntos débiles. Bueno, el juicio da un balance muy triste, porque aquí había 2 trincheras, había 2 bloques de opinión completamente diferenciados, unos que creían que esto era una rebelión y otros que creían que esto era un ejercicio de libertad democrática en una sociedad avanzada, y yo creo que por mucho que nos hayamos pasado 4 meses viendo la prueba, nadie, absolutamente nadie, habrá variado su opinión. Por lo tanto, desde el punto de vista de la opinión pública, incluso de la opinión publicada, las posiciones siguen siendo irreconciliables. Nunca hemos renunciado a hacer una defensa técnica jurídica porque entendíamos que estando ante un tribunal lo que nosotros teníamos que hacer era una defensa técnica y jurídica, pero también ha habido una parte importante política porque es que el procedimiento es un procedimiento político. Había mucha expectación, la gente se levantó muy temprano por ir de público en el juicio. Yo me levanté a las 5 de la mañana por estar ahí y ver qué tipo de personas se levantaban tan temprano como los periodistas para ir a verlo. Ahí me encontré una cola de gente, la mayoría eran simpatizantes de Vox, pero también había gente vinculada a las entidades sociales como Òmnium, ANC. También había los observadores internacionales que no tuvieron un sitio guardado para poder analizar el juicio, sino que tenían que ir ahí como el público a hacer cola por poder entrar, porque no hubo por parte del tribunal esta deferencia. A las 10 de la mañana del martes 12 de febrero comenzó la vista oral del juicio más mediático y trascendental de los 40 años de democracia en España. Los hechos por los que se celebró fueron las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía del Gobierno catalán y también el referendo por la autodeterminación del 1 de octubre con la consecuente declaración no aplicada de independencia. Los abogados de la defensa fueron los que abrieron el juicio. Hicieron un alegato en su mayoría, que no totalidad, de tipo político, y luego llegaron las reacciones de los líderes independentistas. En definitiva, pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española. Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso, no hagan de salvadores de la patria
porque de esto no va este procedimiento. Hoy comienza el juicio que España tuvo la oportunidad de evitar. Entramos, pues, en una nueva fase, una fase en la que el sistema judicial español pasará un test. Y dado que la justicia es un elemento fundamental en un Estado de Derecho, también es una prueba de estrés para la democracia española. Al día siguiente habló la acusación, que se congratuló de sentar al banquillo de los acusados a los líderes independentistas. Este es el juicio del triunfo de la democracia. Este es el juicio del triunfo del Estado de Derecho. Este es el juicio del triunfo de los principios de igualdad ante la ley. Los presos declararon el tercer día de juicio. Fue el jueves 14 de febrero. Se reafirmaron en el carácter pacífico de los catalanes durante el referendo y durante las protestas del 20 de septiembre. Desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. El 20 de septiembre de 2017, un registro ordenado por la justicia española en el marco de una operación policial para impedir el referendo generó una gran indignación ciudadana. De forma espontánea comenzó una protesta delante de la sede de Economía del gobierno catalán que duró todo el día. Estos hechos les costaron a los líderes de la sociedad civil Jordi Sánchez y Jordi Cuixart la cárcel preventiva. El 20 de septiembre hubo una importantísima manifestación de 40.000 personas, una manifestación de gran trascendencia, había muchísima gente, y esa manifestación ocasionó las molestias que el ejercicio del derecho de manifestación ocasiona normalmente en una ciudad como Barcelona. No se puede circular, es difícil entrar, es difícil salir, la gente grita y es bastante molesto. Pero el ejercicio de la libertad ajena en una sociedad abierta puede suponer padecer determinadas molestias que damos por buenas, precisamente por el aprecio que sentimos por la libertad. Y más allá de eso, hubo algunos gamberros que ocasionaron desperfectos en vehículos policiales. Como miembros de la sociedad civil, porque ellos no eran políticos en el momento, Cuixart no lo es tampoco ahora, como miembros de la sociedad civil, salieron a la calle y protestaron por determinadas actuaciones judiciales, ¿no? Y protestaron sin violencia, por mucho que la Fiscalía quiera convertir en violencia cosas que no lo son. Hicieron llamamientos explícitos a la no violencia, es decir, los discursos de Jordi Cuixart y también los de Jordi Sánchez en Twitter, allí a pie de calle, en los medios de comunicación, siempre fueron explícitamente dirigidos a que la gente, a pedir expresamente que la gente no se comportara de manera violenta. El Código Penal en el Estado español es un Código Penal de carácter objetivo. Sí ha habido, es verdad, sí que ha habido desperfectos, sí que ha habido gritos a la policía, sí que todo ha girado alrededor de 3 coches de la Guardia Civil que sufrieron daños. Bueno, esto no se niega en ningún momento, pero la responsabilidad tiene que ser una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad sobre estos hechos que pasaron, insultos a la policía, destrozos, etcétera, tienes que aplicarlo a la persona que cometió estos hechos. Lo que no puedes es elevarlos a otras personas como están siendo las que están en estos momentos en prisión porque ellos directamente no cometieron estas acciones, que no decimos que no se cometieran. No decimos que no se cometieran, pero lo que tienes que buscar es individualizar la responsabilidad. Cuando uno protesta de esta manera, sale a la calle y protesta de esta manera, el que esto se convierta en un delito de sedición, castigado con penas de 8 a 10 años, o un delito de rebelión de 15 a 20 años, bueno, es una aberración. El 20 de septiembre para mí también es un punto de inflexión sobre cómo se orquestra un relato, creo, desde la Guardia Civil que deforma todo lo que viene después, porque no hubo ningún intento de asalto aquel día y se ha dicho que estaban intentando entrar en la consejería. Los pusieron en prisión porque ya el día 20 de septiembre, después de la votación de las leyes de desconexión y cuando se presenta la primera querella por parte del fiscal y esto va a parar a la Audiencia Nacional, el clima ante los movimientos del independentismo es realmente hostil y de gran preocupación. Yo creo que la prisión de los Jordis también es absolutamente desproporcionada.
Jordi Cuixart ingresó en prisión el 16 de octubre de 2017. Estuvimos los primeros meses confiando que el procedimiento seguiría un curso que entendíamos razonable desde una perspectiva jurídica, que una vez consiguiéramos demostrar una serie de hechos que no se planteaban de manera correcta en las denuncias, pues se conseguiría la libertad, porque entendíamos que los hechos que se le estaban imputando no eran constitutivos de ningún delito. Una vez vimos que realmente las cosas no iban por aquí, que no parecía que se atendieran argumentos jurídicos en muchas ocasiones, él hizo un cambio de mentalidad también. Acusados hoy aquí en esta sala, presos políticos como yo, pues han podido decir también... Cuando nos citaron el 16 de octubre ya sabíamos que el fiscal, porque nos lo dijo, iba a pedir medidas cautelares, iba a pedir un ingreso de prisión, y ya fuimos, Jordi preparado con una maleta, con la ropa, para ingresar en prisión. Y a medida que fueron pasando los meses, fuimos siendo más conscientes de que esto no iba de derecho penal, esto no iba de derecho procesal, esto no iba de democracia, iba de otras cosas. 2 semanas antes de que los Jordis ingresaran a prisión, Cataluña celebró un referéndum. No estaba consentido por el gobierno de Mariano Rajoy, pero ante las reiteradas peticiones de pactarlo, sin obtener respuesta, y la necesidad de saber cuántos ciudadanos estaban a favor de la independencia y cuántos no, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió convocarlo de forma unilateral. El Estado no logró impedirlo a pesar de sus enormes esfuerzos. El 1 de octubre catalán fue un embate contra el Estado que dio la vuelta al mundo, pero el delito de rebelión ya se había cocinado y la actuación de la policía catalana ese día podía ser la clave. Aquí se decía que esta era una rebelión, que la rebelión española es un delito violento, requiere el uso de la fuerza, clásicamente de la Fuerza Armada. Aquí ha declarado todo el personal con responsabilidades sobre la Policía Armada de Cataluña, que eran los que estaban en condiciones, llegado el caso, de dar un apoyo lo suficientemente violento a un intento de rebelión. Y todos ellos han desactivado esa posibilidad, todos ellos han declarado que han obedecido exclusivamente las órdenes de jueces y fiscales, que lo habrán hecho con más acierto o con menos acierto, pero que en ningún caso han puesto esa fuerza armada al servicio de una iniciativa anticonstitucional. Bueno, pues esa prueba es como si no se hubiera producido, porque la gente sigue opinando sobre lo que hizo la policía de Cataluña exactamente igual que antes del inicio del juicio. Para aquel día la juez había ordenado a los cuerpos policiales impedir el referendo sin afectar la normal convivencia ciudadana. La policía catalana, Mossos d'Esquadra, consiguió cerrar sin el uso de la fuerza 384 colegios electorales. Policía Nacional y Guardia Civil cerró con violencia 92. Aún así, el Estado consideró que los Mossos facilitaron las votaciones. Hoy día, el que fue máximo responsable de la policía catalana también está acusado de rebelión. Por él, la Fiscalía pide 11 años de cárcel. Antes del 1 de octubre, advirtió al gobierno de Puigdemont cuál sería el papel del cuerpo que él dirigía. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista. El operativo policial del 1 de octubre era absolutamente ineficaz para dar cumplimiento a una orden judicial que, por otro lado, posiblemente era imposible de cumplir. La orden judicial tenía como finalidad evitar el referéndum, la celebración del referéndum, sin alterar la paz ciudadana y la pacífica convivencia. Primer punto, esta era la orden judicial. Para eso se disponía de alrededor de 8.000 policías de la policía catalana y de 6.000 policías que venían del resto del Estado. 7 y 6, 13.000 policías para 2.239 centros de votación. O sea, pretender con la compulsión física evitar que esas personas acudieran a los centros a votar era prácticamente imposible. Y se estaba intentando impedir un delito de desobediencia que no tiene pena privativa de libertad, con lo cual el criterio para el uso de la fuerza por parte de la policía queda extraordinariamente limitado. Bueno, esa limitación no se produjo. No había efectivos,
la intervención fue desmesurada y además fue inútil. Esa es la aberración. El choque de realidades en la sala del Supremo era evidente. La acusación, con sus testigos, mantenía que la supuesta rebelión recibió el apoyo de la policía catalana y que la violencia solo la practicaron los votantes, dejando para la policía española una actuación que consideraron de excelente. Movilizaron a miles de ciudadanos que, como ya he dicho con anterioridad, como muros humanos, impidieron la legítima actuación policial dirigida a evitar su realización en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del mandato emitido por el Tribunal Superior de Justicia. Por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hubo ninguna carga policial ese día. Estas unidades, precisamente por ese uso exquisito que hicieron de la proporcionalidad, evitaron en todo momento llegar a desalojar los locales, aunque, como le digo, el auto les facultaba para ello. Jamás lo hubiese imaginado que ante gente pacífica, ante gente joven, gente mayor, abuelos, abuelas, con una dignidad extraordinaria, defendiendo unos ideales pacíficamente y cívicamente, jamás me hubiese pensado que se hubiese desplegado un nivel de violencia como la que se desplegó. A finales de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo se declaró competente por unanimidad para juzgar los hechos. Opinaba que estos afectaban al conjunto de España, una consideración opuesta a la de los abogados de la defensa que sostenían que debían ser juzgados en Barcelona porque los hechos sucedieron allá. El juicio comenzaba con la polémica servida. La primera mala praxis es cuestionar la competencia de quien está celebrando el juicio oral. ¿Por qué? Porque no es competencia del Tribunal Supremo. En todo caso, sería competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Planteamos una cuestión de competencia porque la Audiencia Nacional no tenía competencia, igual que el Supremo no tiene competencia para enjuiciar estos hechos. Desde un punto de vista jurídico es nuestro planteamiento. El hecho de que esta causa la juzgue el Tribunal Supremo, ¿qué implica? Que se acaba con la doble instancia en materia penal en el Estado español. Si lo hubiese juzgado el Tribunal Superior de Justicia, luego hubiese podido ir al Tribunal Supremo, aquí no, aquí ya no hay recurso posible. ¿Por qué no se celebra el juicio en Cataluña y se celebra en Madrid? Bueno, pues porque tal vez la perspectiva a priorística de los jueces o su sensibilidad hacia el tema es diferente. Parte de la defensa consideró que la actuación de la sala no guardó la imparcialidad durante la vista oral, una consideración no siempre compartida. El papel del juez Manuel Marchena estuvo en el centro del debate desde el minuto cero. Por ejemplo, preguntas sobre el derecho de autodeterminación, que nosotros era importante que se pudiera debatir, porque ellos, es decir, todos los acusados habían intentado ejercer ese derecho y habían considerado que se podía ejercer de determinada manera, etc. Por tanto, el debate sobre el derecho de autodeterminación era un debate que podía explicar muchas cosas y no se pudo, durante todo el juicio no hubo manera de introducir. Cada vez que se introducía este tema, consideraban que esto era un debate jurídico que no correspondía. El presidente del tribunal yo creo que tenía uno de los papeles más difíciles de España de este 2019. Ahora las circunstancias políticas actuales me hacen ver que hay gente que quizá tiene papeles todavía más difíciles. Pero bueno, tuvo un papel dificilísimo y en fin, el juicio estaba retransmitido en directo, todo el mundo valoraba lo que allí se hacía y para el papelón que tenía se salió muy bien, con tolerancia, con mano izquierda, con una cortesía gélida, dejando muy claro siempre quién mandaba allí, pero no haciendo un abuso ostentoso de esa fuerza. Hizo una dirección del juicio muy correcta. El juicio estaba siendo retransmitido en directo por televisión. Los medios de comunicación hacían seguimiento minuto a minuto. Y eso también generaba controversia, sobre todo entre juristas. No, es que en unas testificales y en un proceso, los testigos tienen que ser preservados. Tienen que ser preservados para no oír lo que han declarado en anteriores sesiones otros compañeros suyos. De aquí vemos que es una causa que puede comportar una de irregularidades en el juicio oral. Los policías que declararon, los policías nacionales y guardias civiles que vinieron a hablar de la violencia de la gente y de los problemas que tuvieron el día de la votación, la verdad es que parecía que habían ensayado perfectamente lo que tenían que decir, utilizaban frases estereotipadas, utilizaban los mismos adjetivos, se veía una cosa muy preparada. Incluso algún miembro del tribunal había llegado a manifestar en privado, en las conversaciones que teníamos ya fuera de la sesión del juicio,
que era una prueba absolutamente reiterativa y de poquísima utilidad, sobre todo porque casi todo estaba filmado y todo había aparecido en los medios de comunicación en directo mientras se estaba produciendo. La cara de las personas eran personas que denotaban violencia. En la cara de muchas de las personas que había allí vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Se eleva mi valoración a que aquello era una locura. Lo que pude percibir en esa persona nunca lo percibí. Tuve preocupación todo el día y miedo tuve. Se percibía un clima de abierta hostilidad hacia nuestra actuación. Una cara de odio muy grande. La prueba de la defensa hasta cierto punto adolecía del mismo problema. Era una prueba también reiterativa y que ponía mucho el acento en percepciones psicológicas y emociones por parte de la gente. Este sentimiento que algunos de los policías vertieron, que vieron caras de odio, y por tanto son percepciones claramente subjetivas, no se dejó que los testigos de las defensas también pudieran plantear lo mismo, incluso se les reprimió. Bueno, yo creo que ha habido mucha prueba superflua en este juicio que tenía muy poca utilidad para fundamentar la sentencia y que más bien tenía un efecto declarativo para que la opinión pública y para que todo el mundo fuera consciente del relato que se quería construir, tanto por parte de las acusaciones como por parte de las defensas. Pero una de las principales controversias fue la de los vídeos. La defensa aportó imágenes de los hechos, captadas desde todos los ángulos a lo largo y ancho de Cataluña, como prueba para desactivar el delito de rebelión. Sin embargo, la sala optó por mostrarlos al final del juicio. Eso impidió contrastarlo con el relato de los testigos y generó situaciones de tensión en la sala. ¿Y usted con posterioridad ha podido saber si hubo alguna persona que se interpusiera delante del pelotón con la voluntad de diálogo y que fuera arrasada por aquellos funcionarios? Allí no se arrasó a nadie. Allí lo que hubo... Disculpe, he utilizado un concepto erróneo. Si se le tiró al suelo y continuaron la marcha. No se tiró a nadie al suelo. Oiga... Se pudo a lo mejor caer alguien ante nuestra presencia, pero no se tiró a nadie al suelo. Bueno, le pregunto, ¿usted sabe si se puso una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió y cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso a esta persona? Mire, voy a ser más preciso, que lo estoy viendo. No sé qué imagen está viendo. Señor Pina. Claro, es que a ver, por favor. Bueno, pues da igual, lo dejo estar. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina, no es serio. Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento no se ha comportado como un letrado serio. Tiene usted razón. Yo creo que, digamos que el juicio al final, la manera en que se ha desarrollado la prueba, más que el cortar, porque las acusaciones también fueron cortadas, sobre todo al principio del procedimiento, pero la manera en que al final se ha desarrollado toda la prueba, en mi opinión, favorece a la acusación, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los vídeos, ¿no? el llegar a un momento en no permitir exhibir más vídeos, esto ha favorecido la tesis de la acusación, porque ha permitido que pasaran a declarar decenas y decenas y decenas de testigos a los que en ese momento no se les podía cuestionar ante una imagen objetiva que acreditara que lo que estaban contando estaba tergiversado y no se ajustara a la realidad. El principio de contradicción no ha existido. ¿Por qué? Porque si una persona declara y declara en función de unos hechos que están grabados en vídeo, lo más lógico y lo más normal es que se declare, se explique lo que pasó y luego se emitan las imágenes que existen. Es decir, no son imágenes que no existen, sino imágenes que existen. ¿Qué es lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo? Aplicó una nueva pauta metodológica en el sentido que dijo: todas las manifestaciones y todos los testigos se celebrarán al principio y llevaremos las pruebas documentales, los vídeos, al final. Por tanto, no pudo existir contradicción sobre estas pruebas que se llevaron al final. Y esto ha dado mucha cancha a los testigos de la acusación, que han podido ir allí y decir lo que les ha parecido, se ajustará o no se ajustará a la realidad, sabiendo que ellos no iban a pasar la vergüenza de ver luego la imagen y tener que reconocer que lo que habían dicho no era lo correcto. Las imágenes tienen otro problema. Las imágenes tienen el problema de que todas las imágenes de las que se disponía son imágenes editadas. Entonces, la capacidad de convicción que puede tener un minuto determinado en un determinado colegio ante un suceso que se extendió a lo largo de más de 12 horas es muy limitada. Y el interrogatorio de policías
pertrechados con todos los aparejos antidisturbios, en interrogatorios sobre si es usted o no es usted, hace usted esto o no hace usted esto, era bastante complicada. Se podría haber hecho, pero no creo que hubiera aportado gran cosa. Los vídeos se vieron. Que los verían, no me preocupara que los se verían al final. Y que, total, los vídeos que, ¿no? ¿Qué acreditan los vídeos? Bueno, los vídeos acreditan la realidad objetiva, o sea. Y ellos decían, bueno, se verán al final. El tema es que verlos al final, lo que hemos hecho es, ¿no?, una sesión de videoforum de 2 días, con vídeos uno detrás de otro, en el que la Fiscalía no era ni siquiera capaz de decir el lugar ni la fecha de los hechos de sus propios vídeos, cosa que a mí me parece muy importante, porque yo pedí que la Fiscalía dijera en cada uno de los vídeos de qué fecha estábamos hablando y qué lugar. También la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca muy bien el principio de contradicción entre los testigos. Cuando tú estás prohibiendo que después de la declaración testifical se exhiba el vídeo para poder contradecir o no si eso es cierto o no, lo que vemos es que se está alterando las pruebas. Sí que es verdad que se ha exhibido el vídeo, pero es que exhibido cuando 3 meses después, al final del proceso. La polémica de los vídeos acompañó durante toda la vista oral. El independentismo se mostró especialmente crítico con el presidente de la sala, el juez Marchena, y no vio con buenos ojos que interviniera como finalmente lo hizo. Durante el interrogatorio al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, formuló al testigo una pregunta que había impedido formular a la Fiscalía. Antes de marcharse, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 708, en su párrafo segundo, dice textualmente que el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que se declare. Se ha hablado de 2 reuniones, sí. Exactamente, ¿qué es lo que motiva que usted tome la iniciativa de alguna manera, de provocar ese encuentro entre responsables políticos y responsables, en este caso, de Mossos d'Esquadra? Se va a alegar el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el derecho a un juicio justo, y lo que se va a alegar es que este juicio no fue justo desde el momento que el presidente de la sala toma partido por una de las partes y, por tanto, rompe el equilibrio entre defensa y acusación. Cuando faltaba menos de un mes para que acabara el juicio, Marchena hizo una aportación subjetiva. Únicamente dejar constancia que las percepciones de los testigos del 1 de octubre, cuando fueron agentes policiales, el tribunal los aceptó. Yo dejo constancia de mi protesta por la forma en la que el tribunal está dirigiendo. Una cosa son las percepciones sensoriales y otra cosa las percepciones emotivas acerca de la alucinación. Mire, en cualquier caso, formule otra pregunta, señor Salellas. No estoy preguntando sobre la percepción, sensación de miedo, pero si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas. Correcto, mucho mejor. Y en ese momento, cuando quiso el abogado de una de las defensas, lo que quiso es reprobar la actitud del presidente del tribunal, el presidente del tribunal adoptó una forma muy beligerante hacia la defensa que le obligó a retirar la pregunta y hizo un comentario fuera de lugar diciendo que mucho mejor. Por lo tanto, lo que vemos es que el que tenía que conservar la imparcialidad en la sala, en ese momento en concreto no la conservó. El 27 de octubre de 2017 se quiso implementar el resultado del referendo, el cual salió favorable a la independencia por una abrumadora mayoría. Esta nunca se hizo efectiva, por lo que lejos de su activación, acabó convirtiéndose en una declaración simbólica, sin peso jurídico. Sin embargo, fue incluida como uno de los elementos que sustentaban la supuesta rebelión. El Estado había temblado con las votaciones y con aquella declaración. Un Estado seguro de sí mismo, el mismo día habría dicho que aquello no valía para nada, y al día siguiente, el lunes 2 de octubre, como pasó el 10 de noviembre de 2014, todo el mundo se hubiera ido a trabajar sin mayor problema. Es que el Estado no confiaba en la eficacia declarativa de su manifestación de que aquello no valía para nada, de que no tenía efectos jurídicos. Y el cuerpo diplomático del Estado no es más que suficiente para dejarle claro a la comunidad internacional que aquello no valía para nada. Yo creo que la estrategia que se planteó en octubre de 2017 era
intentar crear un conflicto para que el Estado negociara. Pero en el momento que tú dices públicamente que vas a hacer un referéndum, que vas a declarar la independencia 2 días después de este referéndum, que lo escribes también en una ley que se aprueba en el Parlamento, no calculas que se lo puede creer el Estado, pero también se lo puede creer tu electorado. Y entonces llega la frustración cuando no consigues eso que has prometido también a tu gente que te ha apoyado, que se lo ha creído, que iba a haber un referéndum y que después tenías la capacidad de implementar la independencia, cuando en realidad creo que lo que buscaban los dirigentes es un diálogo y una mediación para poder sentar a la mesa al Estado, que es una cosa que no se ha conseguido tampoco a día de hoy. Lo que pasó es que se votó una declaración política que hacía referencia de alguna manera a la independencia de Cataluña, no se arrió la bandera del Estado de los edificios públicos de Cataluña, no se hizo ninguna comunicación al cuerpo diplomático, no se dictó ninguna ley de desarrollo de la independencia, se marchó todo el mundo para su casa y el viernes de fin de semana. Parecen unos revolucionarios un tanto acomodatizos. La 11ª semana de juicio coincidió con las elecciones generales del 28 de abril. España vivía sumida en un clima de agitación política marcado por el juicio y por los 2 millones de catalanes aproximadamente que no cesaban en su voluntad de independizarse. La campaña electoral fue insólita y crispada, con presos políticos y líderes en el exilio. Además, un mes después llegaron las elecciones municipales y las europeas. Se celebraron el 26 de mayo de 2019. Nada ni nadie impidió que presos y exiliados se presentaran a las listas y ganaran. Prácticamente todos obtuvieron un claro apoyo del independentismo que les votó en masa. Semanas más tarde, la justicia les obstruyó en el ejercicio de sus funciones como representantes electos. Se les permite presentarse en las elecciones, en ningún momento se dice que si salen elegidos serán suspendidos en el cargo, pero lo que nos encontramos es que una vez que son elegidos se les permite que acepten las actas de ya sea de diputados, de senadores o incluso de concejales, pero ¿qué se hace acto seguido? Se suspende el ejercicio de sus funciones. La estrategia independentista había funcionado. La cuestión catalana fue exportada al Congreso gracias a los diputados presos que ganaron un escaño. Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull al Congreso y Raúl Romeva al Senado. Incluso recibieron un permiso por parte de la justicia para salir de la prisión, ir al Congreso a acatar la Constitución y recoger su acta de diputados. Hasta la proclamación de la República Catalana y siempre comprometido con la igualdad, la libertad y la fraternidad, como preso político y por imperativo legal, prometo. Carles Puigdemont, Toni Comín y nuevamente Oriol Junqueras obtuvieron una silla en el Europarlamento. El caso catalán lo que está poniendo, ha puesto ya a prueba al Estado español y ha demostrado que ha avanzado muy poco del franquismo a una auténtica democracia y ahora está poniendo a prueba las instituciones europeas y vamos a ver si el Tratado de Lisboa, que es una suerte de constitución europea, realmente se aplica y si todos estamos en la misma frecuencia. Pero la maquinaria judicial española no se paró en ningún momento. Días después de hacerse oficiales los resultados de las elecciones, los diputados presos electos fueron suspendidos de sus funciones. ¿Quién debe suspender estas funciones? En todo caso, debería ser el Tribunal Supremo que los suspenda en funciones. El Tribunal Supremo no se atrevió, no quiso. ¿Por qué? Porque si el Tribunal Supremo pide que se suspendan las funciones de los diputados en el Congreso de Diputados o en el Senado, lo que tiene que hacer es solicitar un suplicatorio para poder luego hacer efectiva esta suspensión. Y no lo aceptó. No lo aceptó y lo que hizo es que obligó a que fuera la mesa del Parlamento quien suspendiera a los diputados. No el Pleno del Parlamento, sino la mesa del Parlamento. ¿Invocando qué? Invocando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que yo entiendo que la mesa del Parlamento no puede invocar un artículo que está dirigido a un órgano jurisdiccional, y es un artículo en concreto que lo que se refiere es a banda armada o rebelde, es decir, en ningún momento se piensa que este artículo para suspender a cargos electos sea para los presos que están en este momento encausados por el tema del procés.
cuando los diputados electos del Congreso tienen que tomar posesión, hay un debate sobre si se les tiene que aplicar o no el suplicatorio. El suplicatorio es un instrumento que tiene el Congreso para cuando recibe un requerimiento de una instancia judicial, en este caso del Supremo, decir a través de la mayoría parlamentaria si se puede seguir o no con la investigación. Entonces, hubo una discusión sobre si los diputados que estaban en el juicio también eran susceptibles de hacer este debate y si se tenía que aplicar o no el suplicatorio, teniendo en cuenta que ya estaban en una fase de juicio oral. Las defensas consideraban que sí, que en todo caso, como eran diputados en el Congreso, tenían unos derechos y unas prerrogativas que se tenían que cumplir hasta que no haya sentencia firme. Para garantizar la separación de poderes, lo que hace el Tribunal Supremo cuando entiende que alguna persona, algún cargo electo, puede incurrir en una causa de suspensión, lo que hace es dirigirse al Parlamento y decirle: yo voy a suspender a esta persona, pero lo que os pido es que vosotros me otorguéis el suplicatorio, que os pronunciéis para que yo pueda suspender a esta persona. Y es lo que tendría que haber pasado normalmente. Cuando el Congreso suspende a un diputado, lo tendría que hacer en base al reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso lo que decía es: una vez superado el suplicatorio en el hemiciclo, pues la mesa puede decir la suspensión del diputado si se dan una serie de condiciones. Pero el suplicatorio estaba como una de las condiciones en el reglamento del Congreso para decidir cuándo se podía dar esta suspensión. ¿Qué pasaba en ese caso? Que el Supremo consideraba que los diputados afectados ya no tenían que pasar por el suplicatorio y no reunían esa condición y decidieron que aplicaban una ley de jurisdicción criminal para suspender a unos diputados. Entonces, es una de esas decisiones dudosas también desde el punto de vista jurídico, creo, que ponen en entredicho toda la acusación, porque si tú tienes delante unos representantes políticos, debería primar, como en cualquier ciudadano, la presunción de inocencia e intentar que se afectara al menos posible su vida o su ejercicio de derechos, hasta que no se haya demostrado que realmente han hecho algo tipificadamente en el Código Penal. Este ITER se sigue las elecciones al Parlamento Europeo, pero en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué es lo que hicieron? No dejaron a los europarlamentarios aceptar el acta de diputado. No la han dejado aceptar. A diferencia de Senado, Congreso y concejalías de ayuntamientos que sí que han dejado aceptarla y luego los han suspendido, no lo han dejado en el Parlamento Europeo. Don Carles Puigdemont Casamayó. Básicamente, en estos momentos hay 3 escaños vacíos en el Parlamento Europeo que no se pueden rellenar porque las normas no prevén este tipo de sustituciones que pretende España. Y la pregunta es muy sencilla, Europa. A ver, cuando 2 millones de personas votan a estos señores ya tienen la legitimidad para ser diputados, o necesitamos que un funcionario no elegido por nadie le dé el visto bueno, le apruebe. Yo creo que esa no es la Europa que están pensando los ciudadanos, ¿no? A los 2 que están fuera, a Puigdemont y a Comín, les obligaban a venir aquí, porque saben que aquí los van a detener, pero al que está aquí no le dejaban aceptar el acta de Eurovidad. Al señor Junqueras, que lo tienen en prisión desde hace casi 2 años, no le dejan salir a prestar el juramento porque entonces tendría, según ellos, la inmunidad. Bueno, evidentemente eso es hacerse trampas al solitario y tiene mucho que ver con cómo ha ido estructurando el Estado español toda esta lawfare que está haciendo en contra de los ciudadanos catalanes y de los líderes políticos. Pero lo que vemos es que como hay una instancia superior, no ha hecho lo mismo que con respecto a los diputados, senadores y concejales, que sí que directamente les permitió acceder a su cargo y luego les suspendió. Y aquí lo que hacen es poner una barrera y dicen no le permito, y además lo dice expresamente, no le permito que acceda al cargo de europarlamentario porque ya se me escapa del control. Por lo tanto, si esto no es politizar y judicializar, ¿qué es? Nosotros lo que entendemos es que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
los eurodiputados ya no representan ni a los parlamentos nacionales ni a los países, sino a los ciudadanos de la Unión que le votan en 28 circunscripciones distintas. Una de esas es la circunscripción española, pero evidentemente ellos son votados por todos los ciudadanos europeos que vivan en esa circunscripción. Por lo tanto, España no puede imponer unos criterios como los que ha estado imponiendo en el sentido de pedir un juramento a la Constitución española, que es un plus añadido, pero además lo quieren de determinada forma, y lo quieren de determinada forma no para cumplir con el requisito, sino para proceder a la detención del presidente Puigdemont y de Toni Comín. Con los resultados que arrojaron las elecciones europeas, el 2 de julio se constituyó la Cámara en Estrasburgo. La defensa de Puigdemont y Comín estaba convencida de que sus representados podrían ocupar su escaño. No fue así, como tampoco pudo hacerlo Junqueras. Una movilización frente al edificio del Parlamento Europeo sirvió para que el independentismo expresara su enfado ante la situación. Pero aquel día, las cosas podrían haber terminado peor para el independentismo. Puigdemont y Comín estaban dispuestos a viajar a Estrasburgo. España lo sabía y desplegó un operativo para llevarlos a la cárcel en caso de que pisaran suelo francés. Un convenio entre ambos países habría facilitado esta posibilidad. También lo que sucedió ese día fue bastante fuerte, es decir, España había desplazado cerca de 80-90 agentes operativos a Estrasburgo con el objetivo de detener al presidente Puigdemont y a Toni Comín, subirlos a un avión y trasladarlos a España en función de un convenio migratorio que existe desde el año 2002 entre España y Francia. Por lo tanto, no se trataba de una actuación en derecho, sino básicamente de una medida de fuerza, y nosotros ante esa situación, de la cual fuimos puntualmente informados, decidimos básicamente que no correr riesgo. Pero incluso agentes españoles traspasaron la frontera hacia Alemania, es decir, ya estaban lanzados en un operativo bastante demencial si lo miramos desde la perspectiva de lo que es Europa, ¿no? Nosotros llegamos el día anterior, el día 1, a la misma frontera, a Kiel, en Alemania, donde nos alojamos. Ahí tuvimos una serie de reuniones, fuimos informados de varias cosas. El día 2 yo suelo levantarme muy temprano y evidentemente bajé a desayunar, como suelo hacer siempre, a las 6 de la mañana, y a los pocos minutos ya aparecieron operativos españoles, yo diría que bastante torpemente, es decir, fueron inmediatamente detectados cuando bajó el presidente Puigdemont a desayunar en el hotel con su escolta. Yo inmediatamente informé a los escoltas de quiénes eran los agentes españoles que estaban en la cafetería, porque era una situación un poco kafkiana, es decir, esto era, parecía la unidad de Pancho Villa, es una situación en la cual todos sabíamos quiénes eran ellos, cuál era el objetivo, y bueno, y a nosotros se nos confirmó evidentemente en el transcurso de la mañana que el operativo estaba en marcha. Teníamos una serie de informaciones muy potentes y muy acertadas. Por lo tanto, el vicepresidente Costa y yo decidimos cruzar el puente, ir a donde estaba la manifestación de ciudadanos catalanes, que era una manifestación única en Estrasburgo a nivel de cantidad de gente, a informarles de nuestra decisión y nuestro consejo al presidente Puigdemont. Y a lo largo del trayecto que hicimos, que fueron escasos 3 kilómetros, fuimos viendo todo el dispositivo policial. Era un dispositivo que estaba planteado en términos de 2 círculos para evitar bajo cualquier circunstancia que tanto el presidente como el consejero Comín pudiesen llegar a la manifestación y al Parlamento, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Cuando el juicio quedó visto para sentencia, el 12 de junio de 2019, ni los eurodiputados ni los diputados al Congreso estaban cerca de resolver su situación. Aquel día quedó demostrado que la prueba practicada y vista durante 4 meses no había alterado la más mínima percepción de la acusación. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta,
Los acusados sabían, en cuarto lugar, que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y, además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse. Una organización criminal que, para encubrir las responsabilidades de sus jefes, puede recabar silencios, encubrimientos, maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la Administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. La respuesta de los abogados de la defensa vino a los pocos días. En sus conclusiones pidieron a la Sala que desvinculara lo judicial de lo político y se reiteraron en el comportamiento deficitario que las fuerzas de seguridad del Estado habían tenido durante la organización y la realización del referendo. Tenemos una oportunidad porque la política no va a desaparecer. La gente, frente al bloqueo de las negociaciones y todo, no va a dejar de protestar. Esto es así. Y le tenemos que devolver la pelota a la política. Yo creo que esto es una cosa interesante que puede hacer la sentencia. Los policías que actuaron bien y nada hay que decir. Pero los policías adolecieron de un gravísimo déficit de organización que, también con toda la modestia, intentaré poner de manifiesto que fue pretendido y buscado. La apelación a la protección a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento de ningún derecho fundamental ni puede condicionar la aproximación a los hechos que son objeto de este enjuiciamiento en lo que respecta a la actuación del ciudadano Jordi Cuixart. En sus discursos negaron los delitos que se imputaba a sus clientes, pero algunos reconocieron desobediencia. Atrás estaban a punto de quedar 52 sesiones de vista oral. Manteniendo la acusación de rebelión, han podido suspender a los representantes del Parlamento de Cataluña primero, después al Congreso de los Diputados, y también la prisión preventiva ha impedido que tan Oriol Junqueras y en este caso a Carles Puigdemont, que está exiliado, puedan tomar acta del Parlamento Europeo. Por lo tanto, no se entiende la política del último año en Cataluña sin entender que el proceso judicial lo ha contaminado absolutamente todo. Si la sentencia al final es condenatoria por estos hechos, implica un retroceso, ¿no?, en la defensa de derechos fundamentales. Por eso probablemente cuando sacas la cuestión, la discutes fuera de España, donde no hay esta sensibilidad, no hay este dolor por intentar quebrar la unidad de España y el orden constitucional, los hechos se miran de una manera más objetiva y obtenemos pronunciamientos, en el caso de Jordi Cuixart, más favorables, ¿no? Si condenan a los presos políticos por rebelión o sedición, yo creo que no solo va a afectar el movimiento independentista, sino también todo el alcance que pueden tener los derechos y libertades en España, porque estamos hablando que una manifestación delante de la sede de Economía en un registro puede constituir un delito de sedición. Entonces, el intento de parar un desahucio, que también es sedición. En un informe preliminar de 54 páginas, la entidad International Trial Watch, integrada por observadores nacionales e internacionales, concluyó que el juicio fue una causa general de carácter político, que criminalizó el derecho de reunión, de participación política y de libertad de expresión, así como considera que se produjeron varias vulneraciones, como la del derecho a la práctica de la prueba, la opaca designación del tribunal o la negación de libertad a los presos. Las Naciones Unidas también han tenido su cuota de protagonismo. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas se pronuncia en dos opiniones con respecto a varias de las personas procesadas que están en prisión preventiva y dice que esta prisión preventiva es contraria a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, y lo que hace es pedir y exigir la puesta en libertad de estas personas. ¿Cuál es la reacción por parte del Tribunal Supremo? Es ningunear la importancia de este grupo de trabajo, pero también la reacción por parte del Gobierno español, decir y desacreditar a este grupo de trabajo. Cada vez que ha habido un pronunciamiento internacional a favor, por decirlo así, de las tesis más de defensa, el Tribunal Supremo ha reaccionado de manera muy virulenta, atacando, ¿no?, y intentando desprestigiar todas aquellas resoluciones de aquellos organismos, aquellos tribunales. Por tanto, la reacción de ahora, bueno, viene en la misma línea que ha sucedido antes. Los acusados pudieron volver a intervenir al final del juicio. Los alegatos fueron claramente políticos. Su defensa fue el contraataque. Si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política.
y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre. Por todo ello, afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Se han fundamentado en un trasfondo ideológico, un sesgo en absoluto disimulado, que se ha visto ratificado en unos informes finales en los cuales se utilizan unos adjetivos que pretenden dibujar una realidad que nunca ha existido. Y esta lógica de confundir la crítica con la falta de respeto o con el ataque solo existe en mentalidades muy poco seguras de sí mismas o en mentalidades autoritarias. Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Durante los 4 meses que ha durado la vista oral, han pasado por el Tribunal Supremo más de 400 testigos. La sentencia se espera para septiembre-octubre. Somos bastante pesimistas porque últimamente ha habido, ¿no?, un par de resoluciones de la Sala del Tribunal Supremo que no nos hacen ser optimistas. A pesar de esto, yo como jurista tengo que confiar que se haga justicia. El problema será, ¿no?, si se va a hacer ahora o habrá que esperar a otras instancias más internacionales. Todo el mundo está diciendo que la sentencia ya está escrita y que será dura. Yo como demócrata me niego a creer esto y tengo aún un poco de confianza en lo que es el Estado de Derecho y creo que, primero, no será una sentencia igual para todos y creo que en aras a la aplicación, no como se ha hecho hasta ahora, de un derecho penal del enemigo, sino en aras a la aplicación del derecho penal que exige objetividad, proporcionalidad, etc., creo que habrá... no será tan dura como parece, me gustaría creer. Es decir, me gustaría creer que no será tan dura como todo el mundo está diciendo. ¿Por qué? Porque no entiendo y no veo que de los hechos juzgados se pueda concretar el delito de rebelión y de sedición, y por tanto lo que sí que veo también que lo que se está haciendo es un escarnio, porque si ya de estos hechos no se pueden concretar, no tiene sentido continuar manteniendo las prisiones provisionales. Creo que la defensa ha facilitado elementos técnicos objetivos más que suficientes como para que el resultado sea adecuado a la auténtica gravedad de la conducta. Desde este punto de vista yo espero una sentencia de tipo absolutorio por el delito de rebelión o con una pena muy moderada, porque entiendo que de ninguna manera se puede trascender. El gobierno de Cataluña quiere dar una respuesta conjunta y de país a la sentencia, pero la enorme división entre los partidos independentistas lo dificulta. La falta de entendimiento entre formaciones estatales para gobernar en España tampoco habrá ayudado. Veo difícil que los partidos políticos estatales tomen conciencia de la gravedad de la situación y se sienten a negociar con la Generalitat. La Generalitat siempre ha querido diálogo porque es la parte débil. Quien no ha querido diálogo es el Estado porque no lo necesita de momento. El conflicto no ha sido suficientemente grande, aunque ha sido muy grande, como para obligar al Estado a tomar consideración e intentar dialogar. Ahora vemos que Pedro Sánchez tenía que hacer un gobierno de coalición con Podemos, que el independentismo vea esta vía con buenos ojos porque o vea una opción para dialogar con Madrid, pero si este gobierno no es posible, otro gobierno de otro color es mucho menos probable que quiera dialogar con Cataluña. Entonces es difícil que se encuentre una solución viable del conflicto a corto plazo. Estamos más cerca, creo, en mi opinión, de un enquistamiento del conflicto que de una solución, viendo a las partes cómo se están moviendo. Pase lo que pase, desde la calle, 2 millones de catalanes siguen pidiendo la independencia. Todavía no suman más del 50% de la población, pero su porcentaje es superior al de los unionistas y su tendencia general es la de seguir creciendo. Aquí, en la calle,
es donde el independentismo alberga sus esperanzas, el lugar donde se originó y, si este proceso culmina, el lugar desde donde verán materializados sus sueños.